Bien, entonces vamos a partir con el Padre Nuestro como de costumbre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dámonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Entonces, vamos a la página 145, que es donde habíamos quedado. Habíamos empezado a hablar sobre el canon en la clase pasada y nos dedicamos mucho a ver el punto relativo a la, ¿cómo se llama? A la tradición oral. Ahora ya damos por supuesto de que entendimos bien qué significa el traspaso de la tradición oral a algo escrito, que es algo que se hace cuando los testigos originales empiezan a morir, qué sé yo, etcétera. Ya lo vimos que también eso había pasado en el caso del Islam, en el caso del zoroastrismo, en general en todas las religiones que tienen un libro, también en el judaísmo tradicional. Entonces vamos a ver en esta clase, para terminar este tema, las primeras listas que hay de lo que se llaman libros canónicos. Libros canónicos del Nuevo Testamento son los que han sido ya oficialmente reconocidos. El canon es una palabra que viene del griego, que significa vara de medir. O sea, lo que nosotros decimos un metro, así, vara de medir. Y significa que los libros que están en esa lista, que es el canon, el concepto que se les da originalmente era que podían ser leídos en la liturgia, en la cena del Señor. Los libros que no estaban en el canon podían ser libros muy buenos, muy instructivos, qué sé yo, etcétera, 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 pero no se leían oficialmente en la cena del Señor. Estaban hechos para leerlo de forma personal. Y eso también tenía relación con la tradición escrita de esos libros. Se pusieron en el canon, o sea, para los que se podían leer en la liturgia, aquellos que eran de los testigos presenciales del Señor, o bien de sus secretarios o escribas, como es el caso de Marcos con respecto a Pedro, que nos contó Papías, ¿se acuerdan cuando vimos el Evangelio de San Marcos? Y fundamentalmente entonces escogieron para ser canónicos los libros que dependían de las tradiciones de los 12 apóstoles y de San Pablo. A San Pablo se le agregó en la lista esta de los 12 apóstoles, a pesar que no era oficialmente en la lista, pero para los efectos canónicos sí, por haber sido encargado y designado directamente por el Señor después de su resurrección, cuando se le aparece en el camino a Damasco. Eso se consideró como efectivamente por el resto de la comunidad como un encargo directo al Señor, o sea, no se podía rebatir. Por lo tanto, lo que escribía San Pablo también se incluyó. Y obviamente la tradición de su escuela, como en el caso de todos, ¿no? Como le decía, Marcos con respecto a Pedro, Pablo 2 y Pablo 3 con respecto a Pablo, Juan 2 con respecto a Juan, en fin, etc. Ahora, la primera lista que nos ha llegado de los libros reconocidos como canónicos del Nuevo Testamento es de poco antes de la mitad del siglo II. O sea, es muy, muy, muy antigua. Muy antigua. Lo cual tiene una importancia fuertísima. O sea, ya antes del año 150 ya circulaba una lista de los libros del Nuevo Testamento que eran canónicos, en este sentido. Y es lo que se llama el canon de Muratori. Ahora, el nombre de Muratori no tiene nada que ver con la antigüedad de esto. Muratori es el nombre del arqueólogo que descubrió el manuscrito en el siglo XX recién. O sea, en honor a él, digamos.
y se descubrió hace más o menos 100 años. Se sabe muy bien en la antigüedad de ese manuscrito, además de los métodos arqueológicos que se usa, porque cita al Papa Pío I, que es más o menos de esa fecha. Ahora, ¿qué incluye? Los 4 evangelios canónicos que nosotros conocemos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ni uno más. Pero hay una cosa bien curiosa. De Mateo, Marcos y Lucas, o sea, de los evangelios sinópticos, los dice como algo consensuado. No hay ninguna duda. Mateo, Marcos y Lucas. No me acuerdo en qué orden los pone, pero da lo mismo. En cambio, a Juan tiene que fundamentar bien de que debe ser entendido de acuerdo a las cartas de Juan. Lo cual muestra que para esa época, o sea, año anterior al año 150, todavía el Evangelio de Juan despertaba algunos resquemores por el carácter semidoceta, ¿no?, que tenía. Eso lo vimos bien claro en la clase, no lo voy a repetir, qué significa esa característica medio docética. Pero lo pone que es de los canónicos, es de los que se pueden decir, leer en la misa, pero siempre que se interprete de acuerdo a lo que dice la primera carta de Juan. Que efectivamente Cristo vino en un cuerpo perfecto, en la carne, como dice. Después, lista también el libro Los Hechos de los Apóstoles, tal como lo conocemos hoy. De las cartas paulinas hay algunas exclusiones, que las vamos a ver, que no las cita. No es que diga que no se pueden, no las cita. Y seguramente, ¿por qué no las cita? Porque no las conoce, porque no habían llegado a Roma, donde se hace esta lista todavía. También agrega la epístola de San Judas, la primera y segunda de San Juan y el Apocalipsis. Lo curioso es que también pone como si fuera el Nuevo Testamento el libro de la sabiduría de Salomón, que nosotros lo incluimos en el Antiguo Testamento, que es el último libro del Antiguo Testamento que se escribió, más o menos unos 50 años antes de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que lo incluye? No la incluye, pero no la cita, no dice nada de ella. Eso quiere decir que lo más probable es que no la conociera, no hubiera llegado a Roma todavía esa tradición. La carta a los Hebreos, la tercera de San Juan, la de Santiago y las 2 de San Pedro. Ahora, lo curioso de eso es que todo lo que no incluye, estas excepciones que no incluye, son todas judeocristianas. Y bien judeocristianas. Entonces, lo más probable es que no eran conocidas en Roma, porque fueron dirigidas a gente fuera de Roma. O sea, fueron dirigidas a gente fundamentalmente de Jerusalén. Entonces, esa es la razón quizás por la que no la rechazan en absoluto. Ahora, algo ligeramente posterior es la lista que aparece en lo que se llama la Diatésaron de Tasiano. Es del año 150 o el 170, o sea, debe ser más o menos unos 30 años posterior al canon de Muratori. Tasiano tenía una idea pintoresca, que dice que 4 evangelios causaban confusión. Entonces hizo una vida de Cristo basada en los 4 evangelios. O sea, podríamos decir la primera biografía de Cristo. Se llama la Diatésaron. Tasiano era sirio, esto se hizo en Siria. Pero en su prólogo dice algo muy interesante. Él escribe una armonía de los evangelios del Señor y además dice que usa los 4 evangelios. Por lo tanto, para Tasiano, esos y no otros eran los 4 evangelios del Señor: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y él trata de hacer una armonía de los evangelios del Señor. Aquí ya no hay dudas con respecto a Juan. O sea, los 4 evangelios para Tasiano son exactamente igual de válidos. No tiene que aclarar nada
O sea, en estos 30 años que pasaron entre que se escribió el canon de Muratori hasta que Taciano, o 20 años que Taciano escribió su Diatesaron, ya hay absolutamente claridad del problema. No hay ningún problema con Juan. Ahora, de ahí para adelante surgen varias otras listas en diferentes partes que no vale la pena leerlas, y que todas ya van por este camino. O sea, todo ese cuento que se dice de que en el siglo IV había infinitos evangelios dando vuelta y que Constantino prohibió la circulación de otros evangelios que no fueran estos 4. Eso es falacia total, mentira, absurdo. Ya alrededor del año 150, o sea, antes que naciera ni siquiera la tatarabuela de Constantino, ya había claramente una lista de 4 evangelios aceptados, pero no rechazados en otros documentos. Sencillamente no eran los canónicos nomás, no eran los que se podían leer en la liturgia. Y como ya les he dicho muchas veces, copiar manuscritos era algo muy caro en tiempo y en dinero, porque el escribano tenía que hacer el papel y la tinta él mismo. Entonces se dejaron de copiar los otros documentos, como pasó con Q. ¿Qué le pasó a Q? Bueno, se dejó copiar y desapareció nomás. Pero no quiere decir que se haya prohibido nada, sino que la misma comunidad seleccionó a aquellos que le merecían confianza, que fueron estos 4 evangelios, y eso ya estaba más o menos cristalizado en el año 150. Y Constantino del año 320 y tantos, más o menos. O sea, nada que ver, ¿no? Absolutamente nada que ver. Dentro de las cosas curiosas de otras listas que empezaron a surgir también y que son absolutamente coincidentes y coherentes con esto, una interesante en África, ¿no? Que ahí atribuye la carta a los hebreos a Bernabé, que fue un compañero de San Pablo. Bueno, es la única parte en que se atribuye la carta a los hebreos a Bernabé. El caso de la carta de los hebreos ya la vimos claramente, es una carta que omite su fuente en la misma carta, pero por la conversación que se da ahí en la carta está absolutamente claro que los destinatarios conocían perfectamente bien quién era el escritor, porque hace saludos personales al final y cosas por el estilo. Entonces la razón que se da siempre para eso es que como fue escrita en épocas de persecución muy fuerte, fue escrita inmediatamente después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, el autor omitió firmarla por su seguridad personal, ¿no? Pero para los destinatarios era absolutamente claro quién era. Y eso es lo que le da garantía de canónica. No que nosotros no sepamos quién la escribió. Los destinatarios sí lo sabían y hicieron cientos de miles de copias por todas partes. O sea, está claro. Ahora, si era Bernabé o otro, bueno, está lo mismo. Entonces, es muy importante tener claro eso. No tiene nada que ver Constantino en esto. Constantino fue César unos 200 años después y en esa época, de la fecha en que ya había un canon absolutamente claro en la iglesia. Ahora, ¿cuándo la iglesia lo declaró esto oficialmente? Curiosamente, sobre el año 1500, la iglesia latina. ¿Y por qué? Porque ahí Lutero amenazó con dejar, tal como lo vimos cuando vimos las cartas de Pablo III y las cartas de lo que llamábamos protocatólicas de Pablo III, amenazó con dejar fuera del Nuevo Testamento las cartas que no le convenía de acuerdo a su doctrina. Pero eso no lo hizo, porque sus propios discípulos protestantes le dijeron que eso no se podía hacer. O sea, que si la tradición de la iglesia había durante más o menos 1400 años, había aceptado esas cartas como canónicas e inspiradas, no podía hacerse a 1400 años después, decir que no lo eran. Entonces, no hubo problema en eso. Pero de todas maneras, en el Concilio de Trento, en la Iglesia Occidental, la Iglesia Católica de Occidente, hizo una lista oficial.
que es la misma que tenemos nosotros y la que está desde mitad del siglo II. Pero curiosamente también, la Iglesia de Oriente, todos los ortodoxos, ya sean católicos o no, o ortodoxos, los eslavos, griegos, qué sé yo, nunca han hecho una lista oficial, porque la lista oficial nunca ha sido cuestionada, porque ellos no tuvieron el fenómeno del luteranismo. En Oriente el luteranismo no corre. Lutero fue un fenómeno netamente de la Iglesia latina, occidental. Entonces nunca lo han definido, lo dan por hecho nomás. Las 27 libros que son del Nuevo Testamento, esos son, punto, ya. ¿Y por qué? Porque desde el siglo II, de mitad del siglo II, tenemos testimonio que así era. Nada más. Bien, ahora nos vamos a saltar a la página. No vamos a saltar nada, vamos a seguir. Vamos a ver otro capítulo. A continuación de este capítulo nos vamos a saltar. Yo lo he titulado La verdad en la Biblia. Que eso es bastante importante para poder hacer una interpretación correcta de los temas bíblicos. Esto vale para el Nuevo o para el Antiguo Testamento. Quizás es mucho más importante para el Antiguo Testamento, por donde hay cosas que llaman más la atención que en el Nuevo Testamento respecto a este tema. ¿Dónde tenemos que partir? Estamos en la página 147. Lo que tenemos que partir es entender el concepto de verdad, que eso lo vimos en la segunda clase, o tercera. ¿Qué es lo que se entendía en esa época por la gente, los judíos que hablaban hebreo? ¿Qué es lo que se entendía por verdad? Bueno, lo que tenemos que tener sumamente claro es que ahí no eran conceptos intelectuales, tal como el concepto de misterio, revelación, fe, etc. Lo que se tenía eran conceptos existenciales de esos temas. Eran conceptos que tenían una relación con la gente, eran afectivos. Y para el judío de esa época, la verdad se manifiesta siempre en el contexto de una comunidad, de una tribu. Por eso que dice, se actúa en verdad. Una forma que es una forma de expresarse que nosotros la leemos en la Biblia muchas veces. O se vive en verdad. Si nosotros pensamos esto de forma intelectual, de la verdad lo contrario al error, no se entiende cómo se vive en verdad o se actúa en verdad. Pero si lo miramos como algo relacionado con el pensamiento de una comunidad, como el pensamiento de una tribu, se entiende eso. La verdad en este sentido significa fidelidad con esa comunidad, fidelidad con esa tribu, el mantenimiento de la palabra dada, la cohesión y la estabilidad de la vida tribal. Es seguridad, fidelidad, estabilidad, es una verdad existencial. Por eso que para el judío de la época, la suma de todas las verdades y de todas las fidelidades es Dios, es Yahvé, que es un ser personal. Eso es lo importante. No es una divinidad cósmica rara, como hay en muchas en muchas religiones contemporáneas de esa época. Es un ser personal. Él es la verdad. Él no va a ser infiel con su gente. Él no va a enseñar algo que no sea lo bueno, que no sea lo verdadero para él. Verdad y bueno está muy relacionada. Es verdadero lo que es bueno para una persona. Ahora, como la religión israelita es fundamentalmente histórica, su verdad se realiza en los acontecimientos históricos. Por eso que, como decíamos mucho antes, los libros del Antiguo Testamento de intención histórica, que en nuestras Biblias desgraciadamente se les llama libro histórico, y da origen a esa cosa rara que se le enseña a los niños, que se llama historia sagrada, que es un desastre, a mi juicio. Bueno, en fin.
Eh, la intención histórica de esos libros no es relatar la historia de Israel. O sea, que David haya matado a Goliat, que era mucho más poderoso que él, con un hondazo, no tiene ninguna importancia bíblicamente, para el lector bíblico. Eso lo tenía muy claro el que leía eso. La importancia era que Yahvé había defendido a David frente a Goliat. ¿Y por qué lo había defendido? Porque Yahvé es fiel, Yahvé es leal con aquellos que lo aman y los protege. Porque Yahvé es verdad. Eso es lo importante. Por eso que esos libros lo que narran es la historia religiosa de la salvación del ser humano. Y eso es lo importante. Y por eso que no narran a veces hechos históricos muy importantes porque no tenían ninguna importancia respecto a la acción de Yahvé en el pueblo. Por lo tanto, la verdad hebrea, la verdad religiosa de los tiempos bíblicos, consiste en la correspondencia entre la palabra de Yahvé y su realización efectiva. Y ahí tenemos una gran diferencia entre la verdad intelectual griega y la verdad hebrea. La verdad hebrea es existencial, dirigida hacia una persona, es dinámica, y la verdad griega es lógica, dirigida hacia uno mismo, es estática. Y por lo tanto, en los primeros cristianos, dentro de este marco hebreo, acuérdense que los primeros cristianos eran todos judíos cristianos, y en esa época fue la que se escribieron los libros bíblicos. Si bien hubo autores que escribieron hacia los paganos, no cabe la menor duda, Pablo, por ejemplo, pero él era judío, pensaba como judío, entendía la verdad en este sentido. Por eso para ellos la manifestación, justificación y ratificación anunciada por la palabra de Yahvé ha tenido ya su culminación en Cristo. Por lo tanto, no es necesario esperar hasta el fin de los tiempos para ver esa realización. Y eso es lo que dice claramente San Juan en todos esos tremendos discursos de su evangelio y sobre todo en el comienzo del evangelio. Ahora bien, algo que tampoco tenemos que olvidar es que este relato de la historia de la salvación del ser humano en la Biblia está enmarcado en lo que llamamos una pedagogía divina, en que si nosotros pusiéramos todos los textos de la Biblia en orden cronológico, como ya se lo he dicho, veríamos claramente que hay un hilo conductor detrás. Yo traté siempre de mostrarle este hilo conductor. En el caso del Apocalipsis es bastante claro y le insistí mucho. Y si ustedes van a los apuntes, van a poder leer en detalle las citas, por ejemplo, de cómo toma el Apocalipsis mucho de Ezequiel y de Isaías, que en ese momento, para la audiencia que fue escrito ese libro del Apocalipsis, que eran todos judíos, o mayoritariamente todos judíos, les debe haber quedado sonado muy claro la voz de Ezequiel y la voz de Isaías detrás de lo que decía en ese momento se le leía sobre el libro del Apocalipsis. En la clase pasada vimos que a pesar de que los libros habían sido escritos ya en los momentos que se escribieron en el Nuevo Testamento, sin embargo, como muy poca gente sabía leer, eran leídos en las liturgias como una especie de ceremonia que era mucho más importante que nosotros, porque nosotros lo podemos leer tranquilamente en la casa. Pero en esa época no. Eran pocos los textos, las copias de texto que se tenían, porque eran muy caras. Nadie tenía una Biblia en su casa. ¿Sí? Se leían en una especie de performance que se leían las celebraciones litúrgicas. Entonces era una tradición oral que se había convertido en tradición escrita y que después se oralizaba de nuevo. Y la persona quedaba con ese recuerdo. Entonces se aprendían mucho de estos textos de memoria con las lecturas sucesivas.
Y ellos entendían claramente, mira, esto que dice aquí, este libro nuevo que nos ha mandado Juan, que le llamamos Apocalipsis, oye, es igual de lo que pasaba en la época de Ezequiel. Ah, ya, tenemos que entender nosotros ahora lo que nos está pasando a nosotros, de acuerdo a lo que pasó en la época de Ezequiel. Y así sucesivamente. Por eso que el mensaje religioso de la Biblia debe verse con los ojos actuales. ¿Qué me dice hoy? Pero su forma de expresión debe entenderse con los ojos del tiempo que fue escrita. O sea, para poder entender bien los textos bíblicos, la verdad bíblica, tenemos primero que entender qué es lo que quiso decir el autor original en su tiempo y ver cómo eso se aplica hoy día. Nos interpela hoy día. Pero cuando se pone por escrito una tradición oral, siempre se pone por escrito pensando hacia el futuro, que en el futuro no vuelva a pasar lo que pasó antes. La gente no cometa los mismos errores. Pero primero tenemos que entender bien por qué se escribió en su época y ahí ver nosotros cómo se aplica en la situación actual. No al revés. No al revés. Como que eso no tiene nada que ver con el pasado, no, se tiene que ver mucho con el pasado. Ahora, obviamente esa pedagogía divina se cierra con la venida del Señor. Con la encarnación. Él es el que le da la luz a esta pedagogía divina. Por lo tanto, el Antiguo Testamento hay que entenderlo bien desde el punto de vista del nuevo, como anunciando el nuevo. Es la culminación, es como yo les he dicho siempre, la Biblia no es una foto, es una película. Bueno, y en muchas películas pasa eso, ¿no? Cuando uno ve el final, el desenlace, entiende algunas cosas que pasaron al principio. Que si uno no viera el desenlace, el final de la película no la entendería. Es exactamente el mismo caso. Ahora, el cristianismo tiene una particularidad interesantísima, que es eso de ver la realidad de Dios a través de la persona de Jesucristo. O sea, Jesucristo es, yo lo voy a anotar más destacado, vamos a corregir para el año que viene. Jesucristo es, como decíamos alguna vez, cuando hablamos del comienzo del Evangelio de San Juan, es Dios traducido a ser humano. La palabra se hizo carne, va a ser el Dabar de Yahvé, esta energía que habla en el Antiguo Testamento Isaías, que emana de Dios, que es su palabra, que tiene poder de ejecutar su voluntad. Se encarna, vale decir una expresión que es mía, se traduce a ser humano, de tal manera que nosotros podamos asimilar no solamente lo que dice, que eso pasó en la época de los profetas, sino que además asimilar su forma de vida, su comportamiento. O sea, el comportamiento de Cristo en este mundo es también palabra de Dios, es también una imagen divina, una imagen de cómo es Dios, cómo siente Dios, los sentimientos que tiene y cómo Dios se comporta. Ahora, eso es bien interesante porque es único del cristianismo. Y cuando no existe esa traducción humana de la energía divina, de la enseñanza divina, se tiende a mirar a Dios como algo inaccesible, muy lejano, incomprensible. ¿Cómo voy a entender al ser todopoderoso, al omnipotente, al omnisabio, al omnitodo? Entonces, Dios se empieza a alejar del ser humano. Se aleja mucho. Y al final vienen entonces estos agnosticismos que tienen origen en esta situación, que dicen, sí, yo creo que puede existir Dios, pero para el ser humano es imposible conocerlo. Esa es la diferencia entre agnóstico y ateo. El ateo dice, no, no existe Dios.
En cambio, el agnóstico dice, sí, yo creo que puede existir Dios, en realidad no se puede explicar todo esto que vemos, la naturaleza, el cosmos, que se yo, así, por casualidad no. Pero es imposible conocerlo, porque es de tal magnitud su perfección que en la cabecita nuestra no cabe. En cambio, en el cristianismo, Dios se traduce a ser humano en una persona concreta que se llama Jesús de Nazaret, que habla y actúa con la voluntad con su voluntad divina, pero en forma humana. Entonces ahí nosotros no se nos ponen tan lejos. Sencillamente tenemos que ver qué es lo que hace, qué es lo que dice, cómo actúa, etcétera. Qué es lo que nos enseña, pero no con la palabra solamente, no con cosas doctrinales así que se escriban en un libro, sino en verlo, en cómo actúa, cómo opera, cómo reacciona frente a las diferentes situaciones que le aparecen en la vida. En general, como digo, la imagen del gran arquitecto que se habla es típica de agnóstico. El que sí dice puede ser, pero no lo voy a entender nunca. El gran arquitecto, el genio que hizo todo esto, pero no lo voy a entender nunca. Cabe a Jesucristo sí que lo podemos entender. Y eso, cuando no se entiende bien, hace que mucha gente diga, es que yo no puedo, no tengo fe. Claro que es muy probable que eso sea la causa. Si tú no conoces el actuar de Cristo y no conoces su palabra y no conoces su forma de actuar y no estás familiarizado con el mensaje que dio a través de su vida, no vas a tener nunca fe en el sentido bíblico, porque no vas a poder adherir a eso porque no lo conoces. Y ese es el problema que tiene mucho la juventud en este momento, incluso los colegios católicos que le enseñan una cantidad de reglas, ¿no? Pero no le enseñan a conocer la personalidad. ¿No? Conocerán la personalidad perfecta de muchos cantantes pop, ¿no? Y de muchas otras personas, pero no conocen la personalidad de Cristo. Y eso se puede conocer, es cuestión de leer los evangelios y pensarlos bien y meditarlos, etc. Ahí es donde están muchas cosas la causa de muchas cosas que nos están pasando. Bueno, lean la cacharlita que les di, medítenla y piénsenla. Y me cuentan. Hagan la tarea, no sean flojos. Ya, listo. Para la próxima clase espero tener 10 o 20 conclusiones más que hayan llegado ustedes individuales o grupales o lo que quieran. Me da lo mismo. Háganlo. Bien. Sigamos. Ahora, como consecuencia de esto, se deduce inmediatamente, no tenemos que hacer ninguna aseveración teológica, de que del punto de vista central, o sea, dogmático, como se dice ahora, ningún texto del Antiguo Testamento presenta una doctrina completa sobre un determinado punto de fe. Porque, dado que esto es una película, que el final es el mensaje de Cristo, el mensaje de Cristo tiene que iluminar el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el Antiguo Testamento no es definitivo. Y eso con el caso de la moral lo hemos visto clarísimo, el ejemplo que se le ha dado hasta el cansancio. No es la ley del talión que se le dijo a Abraham lo que debe ser nuestra moral hoy día. No son solamente los 10 mandamientos que se le dieron a Moisés los que valen para nuestra moral hoy en día. ¿Cuál es? La bienaventuranza. Que ahí Jesucristo puso la regla moral que nos es válida hoy día. ¿Significa que se abolieron las otras dos? No, están incluidas. Son un buen camino para llegar al final, pero tenemos que siempre ver el final de la película. Y en este caso es la enseñanza de la bienaventuranza. Ahora, cuando ya eran las postrimerías del Imperio Romano, y había desaparecido el judeocristianismo y la iglesia ya se había olvidado, desgraciadamente, de la mentalidad original, que era muy judaica, pero
se le olvidó, esto no se entendió. Y ahí empiezan muchos de nuestros males. Entonces, el concepto de verdad pasó a ser propio de la filosofía greco-romana. Primero se usó mucho la filosofía de Platón en la época, sobre todo de San Agustín. Y se asimiló el cristianismo a conceptos de filosofía platónica. Y después, en la época del año 1300, por ahí ya Platón había pasado de moda. Entonces, las escuelas, las universidades, normalmente, que existían en esa época, la Universidad de París era muy importante, empezaron a adaptar el mensaje de Cristo a la filosofía de Aristóteles. Y fundamentalmente ahí Santo Tomás de Aquino, que lideró eso, pero era una cosa que venía de antes ya. Santo Tomás de Aquino le hizo una conceptualización global con su suma teológica, pero ya venía de antes. Y eso es lo que nos ha llegado hasta ahora. O sea, en este momento, si una persona quiere ser sacerdote, lo que dice el currículum y oficial, esto viene de Roma, y es moderno, no es del siglo XIII, tiene que estudiar 4 años de filosofía de Aristóteles y fundamentalmente de Santo Tomás de Aquino, para después recién empezar a estudiar teología bíblica y cosas por el estilo. Cosa que yo creo que hace efectivamente también pone una dificultad tremenda a que haya nuevos sacerdotes. Muchos quedan por el camino en el seminario por esta razón. O sea, son 7 años de estudio, de los cuales los primeros 4 lo meten en un mundo que no es el de hoy. Imagínense ustedes, por ejemplo, un muchacho, no sé, de Chiloé, ¿no?, que ha tenido un buen colegio, ¿no?, público, privado, lo que sea, da lo mismo, y que tiene mucha vocación al sacerdote. Lo mandan al seminario más cercano y empieza a aprender 4 años de filosofía, de Aristóteles fundamentalmente y Tomás de Aquino, que es una forma de pensar que para él es marciana, ¿no?, porque incluso para gente de Santiago, que por ejemplo, pongo el caso de Chiloé porque es más interesante, más bonito, ¿no? Nadie en forma natural hoy día piensa de esa manera. Entonces, bueno, ya, logras pasar esos años de filosofía y ahí recién empieza a aprender teología, pero basada en esa forma de ver el mundo. Ya, se ordenó sacerdote. Vuelve a Chiloé, feliz, lo recibe la comunidad ahí, un sacerdote nuevo, lo nombran párroco en Chiloé. Y él se ve en el dilema de que la forma que le enseñaron a explicar el mensaje de Jesús no la entiende su comunidad. Y no la entiende porque su comunidad no ha estudiado nunca Aristóteles, tal como él no había estudiado nunca Aristóteles antes de ir al seminario. Entonces empiezan a haber ciertos conceptos que trata de explicarlo de la mejor manera, pero que no le resulta fácil. Como eso, por ejemplo, la misma Eucaristía. La Trinidad, ¿cómo la explica? Sin basarse en lo que le enseñaron, que está basado en una filosofía aristotélica que es absolutamente desconocida. Ahora, eso que digo yo no se me ocurre a mí. Este ejemplo sí, pero no. San Juan Pablo II estaba muy preocupado de este problema, de cómo adaptar una visión teológica hoy a la forma de pensar de hoy, cosa que se entienda para la gente en forma natural. Él era un gran filósofo, San Juan Pablo II, un gran estudioso, pero obviamente es un problema que no pudo resolver porque supera varias generaciones de personas. Ojalá que la Iglesia lo resuelva antes del próximo siglo, ¿no? ¿Cómo enseñar estos conceptos desde el punto de vista de la forma en que piensa en forma natural hoy día la gente? Sí, yo en el colegio tuve curso de filosofía porque en esa época eran obligatorios. Los 2 últimos años de humanidades enseñaba filosofía.
Pero hoy día no. O sea, hoy día es un ramo inexistente y no solo en Chile, prácticamente en todo el mundo. Entonces, bueno, que tengamos nuestra teología basada en una forma de pensar que era muy válida en el siglo XIII, pero no es válida hoy. O sea, no es conocida, no digo que no sea válida, no es conocida. Por ejemplo, yo mismo traté de explicarles cuando les expliqué Isaías, ¿no es cierto?, el concepto de la intuición trinitaria que tenía el pueblo de Israel. Bueno, ahí hay otra manera que se podría a lo mejor enseñar esto, no sé. Pero ahí tenemos un problema. Indudablemente que tenemos un problema. Bueno, y como le digo, San Juan Pablo II lo dijo explícitamente, tenemos un problema. Ahora, San Agustín, bueno, sigamos con lo que estábamos hablando. Cuando se empezó a pensar en la verdad bíblica exclusivamente como algo lógico, algo filosófico, y no dedicado no visto desde el punto de vista de una persona, de una verdad existencial, sino una verdad intelectual, ¿no? 2 más 2 son 4, porque aquí tengo 2 porotitos, agrego 2 porotitos y cuento los porotitos y son 4. Eso es una deducción, una verdad lógica. En cambio, en la época del Antiguo Testamento, si le hubiéramos preguntado a un niño por qué 2 más 2 son 4, la respuesta hubiera sido porque mi maestro me lo dijo. No se le hubiera ocurrido pensar hacer una deducción lógica. Bueno, pero llegó un momento en que empezó la lógica a meterse en la educación fuerte y la racionalidad, y está bien. El problema es que no reaccionamos nosotros, pero está bien. Entonces la verdad se contrapuso al error. No era una verdad existencial, sino lo que no es verdadero es erróneo. Y es erróneo conceptualmente, es erróneo porque se hace en un análisis lógico malo, defectuoso. Entonces ahí empezó el tema de algo que trajo muchas dificultades históricas a la Iglesia, el tema de la inerrancia bíblica. Se dijo que si Dios había inspirado a los escritores bíblicos, desde el punto de vista racional, digamos, la Biblia no podía contener error, era inerrante. Pero eso se llevó al extremo de decir que cada frase de la Biblia era inerrante. No se entendió el concepto de la historia de la salvación, de la pedagogía divina, y quedaba lo mismo el peñascazo que le pegó David a Goliat, etcétera, etcétera. Lo importante era otra cosa. Entonces se entendió como que cada frase era inerrante. Bueno, y eso nos trajo el gran problema que al final se reflejó en el juicio a Galileo. El juicio de Galileo no era por astronomía, sino que el juicio de Galileo fue porque la Biblia decía que el ser humano es el rey de la creación y por lo tanto la Tierra debía ser el centro del universo porque ahí estaba el rey de la creación. Y usted, señor Galileo, lo que dice que la Tierra gira alrededor del Sol, por lo tanto el Sol es el centro del universo. No, está muy equivocado, es la Tierra, porque la Tierra alberga al rey de la creación. Ahora, Galileo no fue condenado por la Inquisición, a eso agarran papa los que lo dicen. Se le dijo que no debía enseñar cosas erróneas, pero se le dejó absolutamente libre, nada más. No podía enseñar en colegios católicos, eso sí. Pero él siguió escribiendo y dijo esa famosa frase, "Epur si mueve", sin embargo se mueve. Pero sin embargo San Agustín, que todavía no había empezado su época, este asunto de la inerrancia aristotélica, sino que, como le digo, era más bien usar la filosofía platónica, que era bastante más existencial que la de Aristóteles, hizo una aseveración, porque ya empezaba este problemita a surgir, que es muy sabia, que dijo, mire, el objetivo de la enseñanza bíblica no es hacer científicos, sino que es hacer cristianos, sabios, San Agustín. Pero no se le hizo caso por San Agustín, como se vio más adelante. Cuando vino este asunto ya del aristotelismo puro,
ahí en la escuela de Salamanca, por ejemplo, en el año 1400, por ahí habían teólogos como Melchor Cano, que hablaban de la inerrancia, pero total. Bueno, y siguió esta discusión. Y fíjense que recién el Papa León XIII, a fines del siglo XIX, en el siglo 1893, en una encíclica que se llama Providentissimus Deus, vuelve a estudiar este problema y lo zanja de forma tajante, restaurando lo que había dicho San Agustín. Lo importante en la Biblia es la enseñanza para ser buenos cristianos, no algo que diga ver cosas para aprender la ciencia. Es la enseñanza para buenos cristianos. El Espíritu Santo, que hablaba a través de los que escribieron, no quería enseñar a los hombres la naturaleza íntima o científica de las cosas que se ven, puesto que dicha enseñanza no les habría de servir para su salvación. Eso lo dijo en 1893 por primera vez en forma tajante y oficial León XIII. Bueno, León XIII tenía muy buenas intuiciones, porque León XIII fue también el de la primera encíclica social, la Rerum Novarum, que tiene plena vigencia hoy día. El sujeto de la verdad bíblica para León XIII es la enseñanza bíblica de doctrinas conducentes a la salvación del ser humano. Ahora, tampoco le hicieron mucho caso a León XIII y tuvo que profundizar Pío XII en el año 1943, año en que yo nací, para que vean ustedes que esto se ha estado resolviendo recién hace muy poco. Promulgó su encíclica Divina Flamque Spiritus, que recalcó que para poder comprender la verdad natural propia y la enseñanza de los textos bíblicos orientada a nuestra salvación, era preciso contar con el apoyo de las ciencias históricas, literarias, arqueológicas y los géneros literarios cuando fueron escritos. Eso de los géneros literarios fue una discusión gigantesca, porque hasta la época en que dijo esto Pío XII, en el año 1943, ustedes no van a creer, pero se seguían buscando ballenas en el Mediterráneo. ¿Y por qué se seguían buscando esqueletos de ballenas en el Mediterráneo? Bueno, porque la Biblia decía que a Jonás se lo había tragado una ballena. Oiga, pero si las ballenas no comen seres humanos, las ballenas comen plancton. No se podrían tragar a un ser humano una ballena nunca, sino que se alimentan del plancton, que son microanimalitos. No, pero la Biblia dice que se lo comió, tragó una ballena. Bueno, resulta que obviamente hoy día se entiende de que el libro de Jonás es un libro de una enseñanza bíblica muy clara, que lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, cuando hagamos el curso del Antiguo Testamento en detalle, muy clarísima, una enseñanza teológica y anovelada, tal como el libro ¿cómo se llama?, de Job, por ejemplo. Job dice que sufrió una serie de problemas porque el diablo y Dios hicieron una apuesta. Así empieza. Bueno, es una historia anovelada para enseñar un problema muy importante teológico, que es el problema del dolor, el problema del sufrimiento. Pero lo que importa ahí es entender la solución teológica que da del sufrimiento y del dolor. No de que Dios hizo una apuesta, el diablo fue a visitar a Dios y le hizo una apuesta a ver quién gana. Ese mito, la apuesta entre Dios y el diablo, el mito central del Fausto de Goethe, lo copió Goethe. Ahora, ¿qué había detrás de esto? ¿Por qué dice Pío XII del apoyo de las ciencias históricas, literarias y arqueológicas y los géneros literarios? Porque cuando León XIII habló de esto de la enseñanza y no de la naturaleza y no de la enseñanza teológica y no científica, las facultades de teología reaccionaron como católicas, reaccionaron como gato de espalda. O sea, si se decía que la Biblia había que estudiarla y analizarla junto con otras disciplinas,
y ahí la cantidad de herejías que se iban a surgir a ser gigantesca. O sea, el monopolio de la enseñanza bíblica tenía que ser la Facultad de Teología Católica y aprobada. Y esa pelea duró desde 1893, de la encíclica de León XIII, hasta 1943, o sea, 50 años, hasta la encíclica de Pío XII, en que ya zanjó la cosa. Dijo, no, señores, para estudiar la Biblia se necesitan teólogos, ¿cierto? Pero historiadores también, arqueólogos también, especialistas en literatura de la época también, sociólogos también, psicólogos también para entender la mentalidad de la época. Se necesitan todas esas ciencias. Si ustedes quieren hacer buenos análisis bíblicos, le dijo la Facultad de Teología Pío XII, armen grupo con toda esa gente que conoce todos esos temas y de ahí saquen conclusiones. Pero no saquen conclusiones solamente de la Facultad de Teología. No hay monopolio en esto de las facultades de teología. Y eso se estaba dando, era muy importante, porque en esa época ya se notaba claramente que algunos protestantes, como luteranos de la Iglesia Luterana Oficial, o sea, ¿no? Uno tiende a confundir luterano con protestante, no son dos cosas aparte, pueden coincidir o pueden no coincidir. La Iglesia Luterana Oficial, me refiero a la del norte de Alemania, la sueca, la danesa, la de los países nórdicos, finlandesa, etcétera, que tienen muy buenos teólogos. Pueden estar equivocados en algunas cosas, pero tienen muy buenos teólogos, sobre todo en teología bíblica. Entonces ya Pío XII notó que era claro, no había que buscar mucho, que los luteranos, de la Iglesia Luterana del norte de Europa, no estaban dando cancha, tiro y lado en el conocimiento bíblico a los católicos. Que las Biblias que tenían ellos eran mucho más fieles, porque se ceñían mucho más a los manuscritos últimos descubiertos, y sus comentarios eran mucho más válidos en muchos aspectos, porque entendían el texto bíblico de acuerdo a todos los aportes que podían dar estos historiadores, arqueólogos, sociólogos, psicólogos, qué sé yo, etc. Pero ahí también todavía quedó bastante la protesta de las facultades de teología católica después de Pío XII. Pero ya al final fue unos estertores, ¿sabes?, de agonía nomás, y se tuvieron que abrir. Y ahí surgieron las nuevas ediciones bíblicas, que son muy superiores a las antiguas, de las cuales la Biblia de Jerusalén es la primera que salió bien. Después salieron la de Alonso Schöckel y otras, ¿no? Y por eso que yo les insisto tanto que ojalá si tienen una Biblia anterior a 1990, por ahí, mejor que la dejen de lado y se compren una buena, ya sea nueva, ya sea la de Jerusalén o la de Alonso Schöckel en castellano. En otros idiomas también hay las buenas, pero no las conozco porque no hablo otros idiomas por la fluencia que hablo en castellano. Y esto al final fue zanjado fuerte en el Concilio Vaticano II, que todavía había antes de esa época, antes del año 1972, 62, 63, el Concilio Vaticano II, todavía había protestas de facultades de teología al respecto. Y eso fue tan importante el tono que quiso darle el Concilio Vaticano II, que sacó una de las 4 constituciones. Las constituciones son los documentos más importantes de un concilio, porque hay muchos grados de documentos de un concilio, que se llama la Constitución Dei Verbum, o sea, palabra de Dios, Dei Verbum, eso significa, que está dedicada a esto, a nada más, a cómo es la verdad bíblica. Y ahí ya quedó zanjada la cosa, porque fue la constitución que más se demoraron en aprobar los padres conciliares. 4 años estuvieron discutiendo hasta que llegaron al quórum necesario para aprobar el documento. 4 años. En que el documento se redactó 3 veces. O sea, el primer documento que presentó el Vaticano lo rechazaron de plano, al papelero. Se creó una comisión en el concilio para redactar el segundo documento. Empezaron a hacer tantas modificaciones, estaba mucho mejor. Empezaron a hacer tantas modificaciones que dijeron mejor partir de cero de nuevo. Lo echaron al papelero. Y el tercer documento ya tuvo pocas modificaciones y ese fue el aprobado.
Hay libros que uno puede ver, yo creo que en la bibliografía le puse algunos, uno que compiló precisamente Luis Alonso Schöckel, con toda la historia de la Constitución de Iberbum, y con todos los párrafos que fueron cambiados, que fueron arreglados, qué sé yo, etc. Y ese es el punto que hoy día pesa, ¿no? De repente todavía hay algunas cosas raras que salen por ahí, pero bueno, ya la Iglesia Católica creo que ha entrado por muy buen camino en el sentido de los estudios bíblicos, y no creo que eso vaya a cambiar. Ahora, hay algunas cosas ahí que puede uno sacar de conclusión, ¿no? Que son bien interesantes, ¿no? Que es esto como dice el Papa Ratzinger en sus libros, cuando no era Papa todavía, esto de la hojarasca, ¿no? De la hojarasca que muchas veces ha llegado a la Iglesia, y que la gente a veces lo confunde como algo dogmático, ¿no? Y no es así. O sea, la teología católica tiene que ser muy cuidadosa en el discernimiento entre lo que recibió del fundador, y esa es la esencia. Por eso que hay que ir a la fuente, y la fuente es una persona, es Cristo. Y esa persona ha dejado su testimonio en los escritos bíblicos, del Nuevo Testamento sobre todo. ¿Y qué es lo que se ha incorporado? ¿Qué es lo que se ha incorporado por la historia? Que no es necesariamente esencia, sino que es producto de lo que se llama una inculturación. Y eso se vio clarito últimamente en el famoso sínodo de la Amazonía, que eso, daríamos una clase, ver más o menos los entuertos que se armaron ahí, nadie entendió nada. Incluso ni los propios cardenales entendieron qué es lo que pasaba al principio. Después se empezaron a investigar las declaraciones de los diarios que se habían hecho, y ahí empezaron a darse cuenta de los males entendidos que había. O sea, el catolicismo que nosotros tenemos es muy derivado de la historia occidental medieval. Les voy a contar una historia para que ustedes entiendan lo que es la inculturación, porque eso hay que entenderlo, y ojalá no repetir esos errores. No sé si ustedes conocen la historia de un jesuita, ahora se me fue el nombre, pero ya me voy a acordar, que fue a evangelizar China en el siglo XVI, de haber sido por ahí, poco después de San Francisco Javier. Si alguien se acuerda, por ahí me lo sopla. Siempre los nombres se me van. Bueno, este jesuita se fue a evangelizar China. Y se fue a evangelizar China en la época que decía, casi a pie o en barco, no sé por dónde se fue. Parece que se fue recorriendo lo que se llama la ruta de la seda, la ruta de la seda. Y era una persona muy sabia. O sea, los jesuitas estudian mucho antes de ser ordenados jesuitas, como era de los primeros prácticamente. Era alguien muy, muy sabio. Llegó a Pekín, bueno, primero aprendió chino, y se encontró con una situación muy interesante. A él le pusieron un nombre chino los pequineses, porque lo trataron muy bien. El nombre chino, en su grabatito, significa el sabio que vino de Occidente, para que ustedes se den cuenta. El sabio que vino de Occidente. Bueno, y este sabio que vino de Occidente, que además tenía estudios bienes de medicina, y todo, empezó a predicar y le fue muy bien, porque se encontró con una situación en China que era desconocida en Occidente, que los chinos estaban en esa época mucho más orientados hacia una filosofía de cómo se relaciona la gente entre ellos, más que pensar en una divinidad. La divinidad era algo que era libre para ellos. Y eso, Matteo Ricci, eso, muy bien, Ana María Feliu, muchas gracias. Matteo Ricci, ya. Bueno, y el confucianismo es eso. El confucianismo no se preocupa de
de Dios como es en Occidente la religión, sino que de esa triple armonía que hemos hablado muchas veces, de la relación con Dios, la relación con el prójimo y la relación con la naturaleza. El confucianismo se preocupa de la relación con el prójimo y de la relación con la naturaleza. Eso es el confucianismo. Y la parte de la relación con Dios, con la divinidad, la deja libre. Y eso era la forma de pensar más importante de los chinos en esa época y está resurgiendo mucho en China hoy día también. Entonces, para Matteo Ricci era ideal. Yo le explico la relación con Dios y tomemos del confucianismo la relación con el prójimo y la relación con la naturaleza. Y por eso que ellos, como dice alguien aquí bien, el confucianismo en ese sentido no es una ideología, no es una religión, pero es la forma que les da la vida espiritual a los chinos, digamos, y le da a los chinos de esa época. Bien. Entonces, armó esto. El cristianismo nos da la relación con Dios y el confucianismo nos da una excelente plataforma para hablar de la relación con el prójimo y la relación con la naturaleza. Y le fue muy bien a Matteo Ricci. Y fue tal el extremo de esto que le fue tan bien, que llegó a los oídos del emperador de la China. El emperador de la China en ese momento encontró muy interesante esto que decía Matteo Ricci. Muy interesante. Y lo llamó, quedó muy impresionado, y lo nombró mandarín. Ahora, esto de los mandarines hay que entenderlo bien, porque es algo oficial. Los mandarines en esa época era un cuerpo colegiado que tenía que estar cerca del emperador, no sé si serían 80, 100 o 120, eso da lo mismo, que le daban consejo al emperador para las decisiones. El emperador reunía a los mandarines y le preguntaba, ¿qué hago? ¿Qué sé yo en esta cosa? ¿Me aconsejan ustedes hacer tal cosa o no? Ya. Y ahí los mandarines opinaban. No era un parlamento, porque no estaba obligado el emperador a llamarlo, pero era un consejo consultivo, muy importante. Y los mandarines tenían que dar un examen, o sea, el emperador no podía nombrar mandarín a cualquiera. Proponía al consejo de mandarines tal persona, en este caso al sabio que venía de Occidente, ya llevaba un lote de años para aprender chino y aprender todo eso, llevaba un lote de años en China. Y proponía entonces el nombramiento de un nuevo mandarín, y ese nuevo mandarín era examinado por los mandarines existentes, en un examen que era muy, muy fuerte, muy importante, y examen público, porque están todos los mandarines ahí y toda la corte viendo cómo respondía este caballero. Bueno, y Matteo Ricci pasó el examen con gloria y fue nombrado mandarín. Entonces, estaba en la mejor posición y además con muchos conversos, qué sé yo, etcétera. El emperador miraba con buenos ojos, esto, etcétera, etcétera. Entonces a Matteo Ricci se le ocurrió pedirle al mandarín permiso para ir a Roma para pedir dos cosas al Papa. La primera, que se pudiera decir la misa en chino y se le pudiera traducir la Biblia al chino. Porque no es un problema de lenguaje solamente. En esa época los chinos no estaban tan interesados en aprender inglés por hacer comercio, sino que tenían que pasar de una forma ideográfica de escritura a una forma fonética de escritura. Y ese es un cambio gigantesco de mentalidad. Es lo mismo que nos pasa a nosotros si queremos aprender chino. No es tanto aprender las palabras, cómo se pronuncian, sino que es el cambio de una forma fonética de entender el lenguaje a una forma ideográfica, en que cada carácter representa una idea, no la J, la A y la Q. Entonces, claro, para los chinos eso de leer la Biblia era imposible y entender la misa es muy difícil. Entonces él iba con esas dos ideas. Le pidió permiso al emperador, traducir la Biblia, traducir la misa y adaptar un poco los ornamentos al chino.
a las costumbres chinas. El emperador le dijo que sí, que fuera, pero que volviera, porque lo echaba mucho de menos. Ya. Se fue a Roma. Le pidió a un papa, no sé cuál, pero ustedes lo pueden averiguar. Trato de no recordarlo mucho su nombre, porque por supuesto que no me queda simpático. Y el papa le dijo, por ningún motivo. La Biblia solamente tiene que estar leída en latín, porque ni siquiera se leía en esa época en los idiomas normales, y además tenía el problema que era latín, porque nadie entendía. Y que los ornamentos por ningún motivo. Y la misa menos, latín no. Y luego los ornamentos, Matteo Ricci le contraatacó diciendo, pero esa santidad, los ornamentos que nosotros usamos son los ornamentos con que se vestía la gente que, por respeto, era invitado a un banquete en la casa del César, concretamente en Constantino. Entonces usar esta casulla, que era un elemento importante, era como usar frac, hoy día, para decirlo de alguna manera, o smoking, qué sé yo, ¿no? Y el amito que se usaba aquí era para que la transpiración en verano en Roma, que es muy fuerte, no manchara la casulla. El manípulo que se usa aquí también es para poderse secar la transpiración. En fin, y le hizo una tremenda aplicación de Matteo Ricci al Papa de por qué se usaba el aparataje de las vestimentas romanas, que era precisamente para estar bien vestido cuando lo invitaba el emperador, Constantino en ese caso. Y lo que él estaba proponiendo, para decir la misa, el sacerdote se pusiera las mismas vestiduras que él tenía que ponerse cuando el emperador llamaba a los mandarines. O sea, las vestiduras elegantes que usan los chinos cuando se quieren hablar con el emperador. Ese es el argumento. Así como en Occidente se usan estas vestiduras porque son las más elegantes que se usaban para hablar con el emperador, y con más razón para hablar con el emperador del universo que es Dios. Bueno, ahora yo quiero ponerme las mismas vestiduras que usan los chinos cuando quieren hablar con el emperador, que son las más elegantes que se requieren. No. Bueno, eso es lo que se llama una inculturación equivocada, y que es lo que los papas ahora últimos, sobre todo Francisco, han dicho, y lo que decía con la hojarasca Benedicto. O sea, esa inculturación no es el mensaje de Cristo. Fin de la historia. No se sabe si Matteo Ricci volvió o no volvió a China, porque el viaje ya debía estar bastante anciano, y el viaje le iba a costar meses, y a lo mejor no iba a llegar ni siquiera vivo. Y además de haber quedado tan amargado después de esta resolución papal, que le dijeron no a todo, que parece que no volvió a China. Pero ¿qué pasó ahí? Se perdió la cristianización de China. ¿Por qué? Por inculturación. No entender la inculturación. Bueno, eso tenemos que evitar por todos los temas que no pasa hoy día. Ahora, esa desinculturización hay que hacerla bien. O sea, Matteo Ricci no decía que la misa en China había que celebrarla en el equivalente de los blujines. No. Eso nunca lo dijo. Dijo que había que celebrarlo en el equivalente de los trajes elegantes con que se va a visitar al emperador. Entendámoslo. O sea, hay que hacerla bien, la desinculturización. Pero es algo que vamos a tener que hacerlo. No cabe la menor duda. Ya se hizo un avance gigantesco cuando se empezó a decir la misa en la lengua normal, castellano o lo que sea. Y bueno, yo creo que hay que seguir en esa onda. Eso sobre la verdad de la Biblia. Vamos ahora a lo que yo les decía, brevemente, sí, tenemos tiempo, 20 minutos. Vamos a la página 156. Ahí les puse un pequeño apéndice sobre los famosos evangelios apócrifos, que mucha gente habla, qué sé yo, de que, como les decía antes, sí, había mucho evangelio, y Constantino, fresco, grande, ahí en el año 320, los prohibió a todos menos estos 4, pero resulta que los que dicen la verdad fueron los prohibidos. No. Primeramente, ya lo vimos ahora hace un rato, ¿no es cierto? Alrededor del 150, años 150,
200 años antes de Constantino ya se sabía bien qué libros eran los que se podían leer en la liturgia, que eran canónicos, y no hay ni un cuentecito de esto de Constantino para arriba y para abajo. En segundo lugar, ninguno de estos apócrifos se prohibió. Siguieron por ahí hasta que dejaron de copiarse, porque a nadie les interesaba. Y aparecieron de nuevo, qué sé yo, en algunos sitios arqueológicos, mayoritariamente del siglo XX, del siglo XIX. Y la razón es bien clara. Es cuestión de leerlos nomás, para darse cuenta lo que dicen. No tiene ningún sentido la mayoría de eso. Y no tiene ningún sentido con la doctrina verdaderamente que ha enseñado Jesucristo. Hay dos grupos de evangelios apócrifos, que muchas veces se han conservado algunos fragmentos. Unos que son curiosidad popular, que tratan de rellenar aquello que no dicen los evangelios canónicos, que no lo ponen. Y fundamentalmente tratan de rellenar dos aspectos. Primero, la infancia, que prácticamente no está relatada. Fuera esto del niño perdido hallado en el templo, no hay más relatos. Y segundo, que les parece que les picaba mucho la curiosidad, es qué es lo que hizo el Señor entre que murió y resucitó. Eso parece que les picaba mucho la curiosidad. Pero son fantasiosos 100%, o sea, no... Usted murió. No gasten mucha plata comprando libros sobre los evangelios apócrifos, porque ustedes mismos se van a aburrir después de unas pocas páginas. Si acaso mírenlos en internet o algo por el estilo. Y aquí escogí alguno de estos, por ejemplo, alguna cita de los evangelios de la infancia, que lo tengo yo en una nota. Veamos este relato. Esto es del libro del Evangelio del Pseudo Tomás, que son todos del siglo IV, estos evangelios apócrifos, ¿eh? O sea, son de por allá por el año 300 en adelante, que surge esta curiosidad por saber la infancia de Jesús, o qué es lo que hizo entre que murió y resucitó. Les leo. El niño Jesús, de alrededor de 5 o 6 años de edad, iba otra vez por medio del pueblo, casi que bien distraído, y un muchacho que venía corriendo fue a chocar contra sus espaldas. Irritado, Jesús le dijo: no proseguirás tu camino. E inmediatamente cayó muerto el niño. Algunos que vieron lo sucedido dijeron: ¿de dónde habrá venido este muchacho que todas sus palabras resultan hechos consumados? Y acercándose a José, los padres del difunto lo increpaban diciendo: teniendo un hijo como este, una de dos: o no puedes vivir con nosotros en el pueblo, o tienes que acostumbrarlo a bendecir y no a maldecir, pues causa la muerte a nuestros hijos. Bueno, le encuentro toda la razón a los padres de esta pobre criatura. Pues si mis nietos vivieran en un barrio semejante, donde hay un niñito así que porque le cae mal otro, dice no seguirá el camino y el otro cae muerto, le diría: cámbiense de casa lo antes posible, pues amigos, con hijos míos, ¿eh? Pero sigamos. José llamó aparte a Jesús y lo amonestó de esta manera: ¿por qué haces tales cosas, siendo con ello la causa de que estos nos odien y persigan? Jesús replicó: bien sé que estas palabras no proceden de ti, mas por respeto a tu persona callaré. Estos otros, en cambio, recibirán su castigo. Y en ese mismo momento quedaron ciegos los padres que habían hablado mal de él. Bueno, ustedes comprenden por qué estos evangelios nunca fueron considerados. Son una barbaridad, pues. O sea, escritos populares de alguien por ahí del siglo IV que quiso hablar exagerar sobre la divinidad, los poderes divinos de Cristo, pero esto no tiene ni pies ni cabeza. Pues, o sea, no. Por eso que nunca fueron condenados, sencillamente se dejaron de copiar y aparecieron de repente algunas copias del siglo IV, siglo V. Y bueno, han creado bastante cháchara por ahí en algunos textos de gente que son ateos militantes. Pero Constantino no tuvo nada que ver con esto.
como ya les digo, ya en el año 150 estaba claro cuáles eran los 4 evangelios. Un poco más interesantes son algunos evangelios gnósticos, que son del siglo IV, porque en el siglo IV en Egipto hubieron algunas herejías gnósticas, no agnósticas, sino que gnósticas, que establecían que la salvación se lograba por cierto conocimiento de verdades esotéricas. Y eso de repente hoy día ha traído también algún impacto. Y eso ocurría en esa zona de Egipto. Y esos evangelios gnósticos se descubrieron y se publicaron por ahí entre el 1970 y el 1980. Se descubrieron en un monasterio de esta secta gnóstica, en Nag Hammadi, ¿no? Y estaban escondidos ahí, en el cementerio. Nag Hammadi, igual que el caso de Qumran, son lugares muy secos, desiertos fuertes. Entonces, hace que no haya mucho hongo. Por lo tanto, los manuscritos que estaban papiros tienden a conservarse. El asunto es que cuando se sacan de ahí hay rápidamente que forma de copiarlos. Hay que buscarse rápidamente una forma de copiarlo, porque ahí sí que afuera de esos lugares ya empiezan a ver los hongos y a los pocos años desaparecen los manuscritos. Ahora, el tipo de gnosticismo que había en Nag Hammadi estaba muy relacionado con la filosofía neoplatónica. Por eso que hay varios tratados de Platón que también se encuentran en el mismo repositorio donde se encontraron estos evangelios gnósticos. Y aquí usted está la lista, la pueden leer. El Tratado de la República, qué sé yo, y hay una serie de libros, por ejemplo, que son de tipo filosófico. El tratado tipo tripartito, las 3 estrellas de Set, el sostriano, el halógenes, el pensamiento trimorfo, la hipostasis de los arcontes, qué sé yo. Hay una serie de tratados filosóficos. También están tratados platónicos como la República de Platón. Pero también hay algunos tratados pseudo bíblicos del Nuevo Testamento, un Evangelio de Felipe, de Tomás, de los egipcios, de María, de la verdad, diálogo del Salvador, sabiduría de Jesucristo, qué sé yo. Ahora, ¿cuál era la característica de esta fusión entre platonismo y cristianismo, que le llamamos gnóstica? En el fondo, se encontraba en esa época, estamos hablando de época que los filósofos griegos eran importantes, que los escritos neotestamentarios originales, los canónicos, eran demasiado judíos, eran vulgares, eran bárbaros. Entonces trataron de hacer una simbiosis entre la filosofía de Platón con esta información que aparecía en el Nuevo Testamento, que no fuera vulgar, que no fuera tan judía. Entonces una simbiosis entre restos del cristianismo original, expurgado de todo este judaísmo vulgar, con la filosofía de Platón. Y ahí surgieron varias cosas, ¿cierto? Todos estos escritos son dualistas. Hay 2 dioses, el dios espiritual, perfecto, cuyo enviado sería Jesús de Nazaret, y el dios material, se llama el demiurgo, el creador de la materia, y que sería el dios del Antiguo Testamento. Entonces, entre estos 2 dioses hay una lucha permanente. El dios material, carnal, que es el dios del Antiguo Testamento, y el dios espiritual, que es el de Jesús de Nazaret. Hay una lucha permanente, ellos son medio apocalípticos también. Ahora, por eso hay una cosmología, igual que estos escritos apocalípticos. Y la supremacía es de lo espiritual, con respecto al demiurgo. O sea, el Dios bueno es el Dios espiritual que mandó a Jesús de Nazaret a la tierra, con respecto al Dios malo, que es el que creó lo material.
Ahora, de ahí sale que todo lo material es malo. O sea, todo placer es malo. Son tremendamente, en ese sentido, no aceptan ni siquiera el matrimonio, no aceptan nada, ¿no? Porque nada material, porque crear hijos es crear material también. En cambio, lo que viene directamente de la inspiración espiritual es lo único que vale. Y ahí crean una serie de divinidades intermedias como arcontes. Revísenlo bien, esto aquí son 3 páginas, ¿no? Pero eh, el contraste con el cristianismo apostólico, la salvación no viene por un comportamiento ético, sino por el conocimiento de verdades secretas que infunde el Dios espiritual. Por eso que está lleno esto de este rama gnóstica de tratados esotéricos. Tú te salvas porque tienes ciertas claves de conocimiento solamente, no por una ética. Porque se supone que todo lo que hace el mundo es malo, porque viene de la materia, y esto del demiurgo, del Dios malo, el Dios del Antiguo Testamento. En cambio, tú tienes que seguir al Dios espiritual. Y para eso tienes que conocer ciertas cosas, no es tanto tu comportamiento, tienes que conocer ciertas cosas. Y por lo tanto, tienen algo que es drásticamente distinto de los evangelios y la enseñanza del Nuevo Testamento. No aparece en ninguna parte el compromiso de Jesús por los pobres y los desposeídos. La encarnación es doseta, porque un Dios espiritual no va a asumir un cuerpo material, que es malo, porque la materia fue creada por el demiurgo, por el Dios malo. Entonces son absolutamente dosetas. La encarnación es ficticia, no existe. Y por lo tanto la cruz tampoco es real. Eso es nada más que una cosa que la gente pensó nomás, pero nunca fue crucificado Jesús. Y no hay compromiso ético. No hay compromiso ético. Lo que hay es un compromiso con un cierto conocimiento elitista. Son tremendamente elitistas. Aquí vamos a poner 2 ejemplos. El Evangelio de María. De María, la que se supone aquí es María de Betania. Hay una confusión en el siglo IV, confundieron María Magdalena con María de Betania. No, son dos Marías distintas. La María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro, que era una bellísima persona. En cambio, María Magdalena era una persona pecadora y que vivía en Magdala. Magdala queda en Galilea, más de, no sé, 500 kilómetros de Betania. Betania es un barrio de Jerusalén hoy día. Pero bueno, eso se ha confundido, que se ha hecho una serie de barbaridades por ahí, se han dicho. Bueno, ¿y por qué esa María de Betania? Porque en los evangelios canónicos dice que una vez que fue Jesús con su discípulo a Betania, a la casa de ellos, le prepararon un banquete, ¿no es cierto? Y María, la hermana, Marta, se quejó de que María no la ayudaba en hacer la comida. Se quejó al Señor, dile que me ayude porque yo no doy más, estoy cansado. ¿Y qué es lo que hacía María? Estaba sentada conversando al lado del Señor. Y el Señor le dice, María, Marta, Marta, no te excites, no te molestes por esto. Entonces María ha escuchado, ha escogido la mejor parte, en fin, bla, bla, bla. Entonces, lo que pretende este Evangelio de María es informar lo que el Señor le estaba comuchando cuando ella estaba escuchándolo a él, en vez de ir a ayudar a su hermana a preparar la comida. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? No vale la pena que la repita. Y entonces lo que dice esto, las verdades secretas que Jesús le estaba diciendo a María que eran necesarias para que uno se salvara. Verdades secretas. Y estas verdades secretas son las siguientes. No está completo el Evangelio de María, no nos ha llegado completo, pero se entiende. Lo que se dice es que cuando una persona muere tiene que pasar por 7 cielos hasta llegar al último cielo.
Y en cada uno de estos cielos hay un guardián, que es una divinidad intermedia, que es un arconte. Y para pasar de un cielo a otro, no es que haya que mostrar obras buenas ni nada, sino hay que saber una clave. Es bien curioso esto, yo me dedicaba a la computación toda mi vida profesional. Los gnósticos de esta época fueron los que inventaron las passwords, ¿no? Uno tiene que saber la password para pasar al cielo siguiente. Les leo esto. Ahora, ¿cómo sale este evangelio? Sale que María, después que el Señor ya se fue, resucitó, le explica a Pedro y a otro apóstol más, que no me acuerdo cuál era en este momento, lo que el Señor le había dicho. Lo que el Señor le había dicho. A Pedro y a Andrea, los dos hermanos, en este cubucheo que habían tenido ahí, en la puerta de la casa. Y esto es lo que les dice. La concupiscencia dijo, la concupiscencia era el arconte de un número, cierto cielo, o sea, el tercero o el cuarto. Le dijo al alma, que quería subir más arriba, no te he visto bajar y ahora te veo subir. ¿Por qué me mientes si me perteneces? El alma respondió diciendo, y aquí viene la password, yo te he visto, pero tú no me has visto ni me has reconocido. Por la vestimenta que era tuya no me reconociste. Y entonces, una vez dicho esto, el alma se apartó con gran alegría y cayó en manos de la tercera potestad, el tercer arconte, igual tercer cielo, la llamada ignorancia. Este interrogó al alma diciendo, ¿a dónde vas? En maldad estás atenazada, puesto que estás dominada, no juzgues. El alma dijo, ¿por qué me juzgas tú a mí si yo no te he juzgado? Yo he sido dominada, esta es la password, ¿no? Pero no he dominado, no he sido reconocida, pero he sabido que el universo está siendo disuelto tanto en las cosas terrenales como en las cosas celestiales. Y ahí entonces esta alma pudo subir a la etapa siguiente, al siguiente cielo. Se le va diciendo las claves. Lo importante del mensaje de Cristo era estas claves, estas passwords que te permitían subir al siguiente. Pero después en el epílogo, parece que Andrés no quedó muy convencido de todo esto, porque dice, después de decir todo esto, María permaneció en silencio, dado que el Salvador había hablado con ella hasta aquí. Entonces Andrés habló y dijo a su hermano, decid lo que os parece acerca de lo que ha dicho. Yo por mi parte no creo que el Salvador haya dicho estas cosas. Estas doctrinas son bien extrañas. De ahí termina el Evangelio de María. Como ustedes ven, esto de las claves para subir al cielo y el otro. No, nadie los prohibió estos evangelios, cayeron en descrédito ellos solos. Y el otro ejemplo que les voy a dar en el último minuto, el Evangelio de Judas, que el National Geographic llenó de panfletos sobre el Evangelio de Judas, hace menos como 10 o 20 años atrás, Santiago, porque se había descubierto el Evangelio de Judas, que sé yo, etcétera, etcétera. Y es más o menos la misma onda. Le voy a leer una cita. En el fondo lo que dice es que Judas fue el único que reconoció a Cristo como tal, como hijo del Dios bueno, y los apóstoles eran hijos del demiurgo, que es el Dios malo, etcétera, etcétera. Dijo Jesús a Judas Iscariote, ven para que te instruyas sobre lo que no ha visto ningún hombre, porque existe ahí un gran eón. Eones son estos dioses intermedios o arcontes. Un eón ilimitado, cuya magnitud y generación alguna de ángeles han visto, donde hay un gran espíritu invisible. Y se manifestó ahí una nube de luz y él dijo, que aparezca un ángel como mi auxiliar. Y surgió en la nube un gran ángel, autogenerado, divino, luminoso, y a causa de él, otros 4 ángeles procediendo de otra nube y fueron auxiliares para el ángel autogenerado. Hizo aparecer 72 luminarias en la generación incorruptible, de acuerdo con la voluntad del Espíritu, o sea, el Dios bueno.
Las 72 luminarias ellas mismas hicieron aparecer 370 luminarias en la generación incorruptible, de modo que para cada uno su número fuera de 5. No tengo idea de dónde sale el 5. Y sus padres fuesen los 12 eones de los 12 luminarias, y de acuerdo con todos los eones, con 6 cielos para cada uno, de modo que hubiera 72 cielos, y de acuerdo con cada uno de los 5 firmamentos, que suman 360 firmamentos. Y ahí sigue. Bueno, ustedes comprenden, esa cosa no la entiende nadie, no la entiendo yo ni nadie. Entonces no me vengan con el cuento de que estos son evangelios igualmente válidos como los 4 existentes. No. De partida son escritos 200 o 300 años posteriores y con un objetivo bien específico. Ni los de la infancia ni estos fueron nunca, jamás fueron, ¿cómo se llama?, prohibidos, sino que murieron por sí solos, ¿no? Y se les trata de resucitar ahora por esoterismo y cosas de ese tipo, pero no. Nada. Bueno, y hasta aquí quedamos. En la próxima clase veremos las conclusiones del curso, nomás que es lo único que nos va quedando. Déjenme esto.